1, 2, 3, probando, 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 probando. En todas las entidades biológicas o seres humanos existen 4 patrones básicos para su funcionamiento y son patrón genético electrónico de reproducción, patrón maestro conductual, patrón emocional y patrón metabólico. En este video veremos el funcionamiento de cada uno de esos patrones básicos y cómo se relacionan con el aspecto espiritual o energético de cada persona. Bienvenidos a la lección espiritual básica número 16, parte 1. Comenzamos. Generalmente, el cuerpo humano es considerado como una unidad. Sin embargo, esa unidad está compuesta por órganos altamente especializados que trabajan en conjunto. Si nos adentramos en un órgano, veremos que se encuentra formado por tejidos y estos, a su vez, por células perfectamente ordenadas cumpliendo labores específicas. Si continuamos profundizando, nos podemos dar cuenta de que estamos ante un microcosmos compuesto por millones de células que están plenas de átomos vibrando armónicamente. Ahora, recordemos que los átomos están compuestos por analfas, las cuales están compuestas por partones o puntos unitarios de energía en perfecta armonía, dando lugar a un maravilloso concierto cuya manifestación es la vida misma. Por lo tanto, ya que el ser humano es una entidad esencialmente energética, debemos enfocar el estudio de su composición desde un punto de vista no solo biológico, sino desde un punto de vista integral o biofísico. De esta manera, podremos tratar de comprender y entender las bases bioelectrónicas de la ingeniería biológica, que dan lugar a la manifestación del ser humano. Me permito recordarles que esta lección hace parte de los pilares básicos del conocimiento espiritual. Para entender toda la terminología presentada en este video, es fundamental haber visto las anteriores lecciones. Formación de las entidades biológicas y patrón genético. En la lección de mecánica cuántica parte 3, llamada Los 6 tipos de analfas, vimos que toda partícula subatómica tiene una parte en tercera dimensión y una contraparte en cuarta dimensión, lo cual permite que la existencia de dicha partícula sea perdurable. Ahora bien, cada célula de nuestro cuerpo está formada por átomos que poseen, cada uno, una contraparte atómica en cuarta dimensión. Por lo tanto, todas las partículas que forman nuestro cuerpo en tercera dimensión tienen una contraparte similar en cuarta dimensión. Por esa razón podríamos decir que realmente tenemos 2 entidades biológicas, una en tercera dimensión denominada yo y una en cuarta dimensión denominada ello. Este sistema doblemente energético, yo y ello, solo funciona bajo la correcta ejecución de los 4 patrones básicos denominados patrón genético, patrón conductual, patrón emocional y patrón metabólico. Recordemos que un cuanta energético está formado por 12.000 millones de partones y un cuanta genético está formado por 1.200 cuantas energéticos. Veamos cómo hacen esos 1.200 cuantas energéticos para formar un cuanta genético. Los primeros 100 puntos cuanta forman 2 círculos de 50 puntos cada uno, los cuales cuentan con un campo magnético cohesivo tipo cum. Los siguientes 200 puntos originan 2 círculos dobles llamados cadenas estáticas de 50 puntos cada una,
y con un campo magnético estático distensor tipo quemio. De los 900 puntos restantes, algunos de estos son atrapados por los círculos con un campo magnético cohesivo tipo cum, que los comprimen y fijan en su interior, formando así los citoembrios primarios. Algunos más de los puntos del cuanta son atraídos por las cadenas estáticas distensoras tipo quemio para formar los citoembrios secundarios. Estas son las representaciones simbólicas del citoembrio primario y del citoembrio secundario. Al agruparse 2 citoembrios primarios y 4 citoembrios secundarios, se conforma un cuanta genético. Estos citoembrios primarios y secundarios conforman un circuito que distiende los cuantas sueltos y los vuelve a agrupar, es decir, los citoembrios secundarios de tipo quemio atrapan cuantas sueltos y los distienden o desagrupan. Los partones sueltos son atrapados por los citoembrios primarios tipo cum, los cuales cuentan con un campo que los vuelve a cohesionar, agrupar o reconstruir y los transforma nuevamente en un cuanta. De esa forma se establece una actividad de retroalimentación o feedback en cada uno de los cuantas genéticos. Esta acción se realiza con la finalidad de prestar un servicio de actualización constante de la esencia electrónica que compone al ser humano. 60 de estos cuantas genéticos se reúnen para formar una cápsula en donde se suman sus voltajes y dan lugar a una envoltura de plasma eléctrico que envuelve al grupo. Recordemos que en la lección de mecánica cuántica parte 3 vimos cómo se conformaban las líneas mertánico-vídicas. Pues bien, cuando una línea mertánico-vídica envuelve a la cápsula genética, se conforma una unidad que denominamos gen o gene electroplasmático. Este gen también es conocido como unidad electrónica vídica o unidad bioelectrónica. Aquí podemos observar la cápsula de 60 cuantas y aquí observamos la línea mertánico-vídica envolviendo a esa cápsula de 60 cuantas, originando el gen electroplasmático. En resumen, un gen electroplasmático se conforma por la asociación de una cápsula de 60 cuantas genéticos rodeada de una línea mertánico-vídica con información específica para transmitir un carácter hereditario como color de ojos, forma del cabello, altura, etc. Este gen es quien realmente indica al ADN cómo debe trabajar para transmitir los caracteres hereditarios. Este proceso ocurre en todas las células del organismo, las cuales continuamente se están multiplicando, pero ocurre principalmente en las gónadas u órganos sexuales, ovarios en la mujer y testículos en el hombre, pues son las células sexuales, óvulo y espermatozoide, quienes van a conformar, por su unión, una nueva entidad biológica. Las grabaciones de las líneas mertánico-vídicas sobre las cápsulas genéticas se imprimen como si fueran las letras de un código y dan lugar a patrones electrónicos de 2 tipos. Los de base o conformación, los cuales determinan la diferenciación de las células, dirán cuál será su forma, su tipo de membrana, si poseerán axón o dendritas o cualquier otra característica. Los de funcionamiento, los cuales establecen las órdenes de trabajo de las células, regulando su metabolismo, es decir, los tiempos de anabolia y catabolia de cada célula en particular. Cuando estos patrones electrónicos transmiten su mensaje una vez que la célula queda conformada, se ubican dentro de la misma según su polaridad, así. Los patrones de base se situarán hacia el polo sur de la célula y los de función se situarán hacia el polo norte de la célula. Todas las células tienen estas polaridades y están en armonía con la polaridad del globo terráqueo. Es por ello que cuando un ave pone un huevo a incubar en una determinada posición y nosotros lo invertimos,
el polluelo ya no nace, ya que la orientación de dicho huevo tiene que ver con la orientación de los polos magnéticos de la Tierra en una correspondencia armónica. Los patrones de base y de conformación son como líneas electrónicas que tienen escrito un código, semejantes a las letras del alfabeto, y a partir de estos patrones se van a reproducir los primeros factores de conformación o integración para dar origen a las primeras moléculas que integran a este nivel los primeros ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos, así como los primeros nucleótidos. Regresemos un poco a nuestras clases de primaria y secundaria. El nucleótido es la primera unidad genética que da paso a la base pirimídica, la pentosa y el fosfato. Estas sustancias son la base química para la transmisión del mensaje hereditario. A partir de la unión de nucleótidos y dependiendo de su sistematización, surgen las primeras cadenas simples y después la doble cadena helicoidal del ADN o ácido desoxirribonucleico. Para nuestra ciencia terrestre es conocido que la actividad genética tiene su base química en el ADN, pero ¿quién le dice al ADN que transmita determinadas características? La respuesta son las líneas mertánico-vídicas, las que conforman los patrones electrónicos y que servirán como una especie de plantilla o molde que reproducirá los factores de integración para que se organicen las primeras moléculas. Los genes van a atraerse entre sí por acción del campo de su envoltura electrónica, dando origen a nuevas estructuras denominadas cromosomas. Por la atracción de su envoltura eléctrica, los genes se unen uno con otro hasta formar cadenas o ramas de genes que se denominan cromosomas electroplasmáticos. Toda célula humana tiene 46 cromosomas, gracias a los cuales las células hijas conservan las características morfológicas y funcionales de las células progenitoras. Sin embargo, el óvulo o célula sexual femenina y el espermatozoide o célula sexual masculina únicamente cuentan con 23 cromosomas respectivamente, ya que al unirse estas dos células originan el cigoto, que será la primera célula que tendrá 46 cromosomas. Al unirse estas dos células, óvulo y espermatozoide, combinan sus cargas cromosómicas, soltando sus cadenas mertánico-vídicas con sus grabaciones electrónicas, originando una nueva estructura de características energéticas denominada patrón genético electrónico de reproducción. Este patrón genético de reproducción formará un pequeño cuerpecito electrónico, que será el molde o plantilla que ordenará los elementos atómicos y subatómicos para agruparse en moléculas, las cuales formarán los órganos y sistemas de las dos entidades biológicas. Este proceso es ignorado por la ciencia terrestre, pero ciertamente este minúsculo ser luminoso queda totalmente estructurado a las 48 horas de la fecundación. Es decir, transcurridas 48 horas, estas líneas electrónicas en el plano etérico ya tienen una forma de bebé diminuto y luminoso, que para este punto tiene una medida de 2,05 centímetros de longitud. En el momento de la fecundación se originan dos patrones genéticos, uno en tercera y otro en cuarta dimensión, que darán origen al yo y al ello respectivamente. Posteriormente, el cigoto continuará dividiéndose y el patrón genético quedará integrado dentro del cuerpo físico del feto, creciendo junto con este. El resto del conocimiento acerca de la fecundación, la división celular, los gemelos y los mellizos ya se conoce y pertenece a la educación básica que todos recibimos. Por su parte, los siameses son el producto de una deuda kármica de odio intenso entre las dos partes, en la cual se predispone un nacimiento en tales condiciones para que mediante esa unión física
ellos aprendan a cuidarse y amarse el uno al otro. Los nacimientos múltiples, de trillizos en adelante, por lo general se presentan cuando, en vidas pasadas, los grupos de logias negras llevaron a cabo fuertes pactos de sangre. También ocurre cuando se requiere que todos ellos trabajen en una causa en común, producto también de pactos buenos o malos. Cuando el bebé se ha formado completamente y es hora de salir del vientre materno, obviamente nacen al tiempo las dos entidades biológicas en tercera y cuarta dimensión, pero sin esferas mentales. Es decir, que solo son las maquinarias biológicas, los vehículos evolutivos. Únicamente van a convertirse en seres humanos completos cuando el yo superior, que está en quinta dimensión, inserte las esferas mentales dentro de su cabeza. Esto ocurre entre el primero y el cuarto día del nacimiento. Del funcionamiento de estas estructuras electrónicas inmortales ya hablamos en la lección 15. Triada inferior. Las dos entidades biológicas se denominan yo, la de tercera dimensión, y ello, la de cuarta dimensión. Estas dos entidades, más la entidad superior e inmortal de quinta dimensión llamada yo superior, son las que conforman el ser. Esta triada inferior es la que se conoce comúnmente en la religión cristiana como cuerpo, alma y espíritu. Esta triada inferior se representa como un triángulo con el vértice hacia arriba, y el cual simboliza el hombre buscando a Dios. Pero existe otra triada que es la superior y se representa como un triángulo con el vértice hacia abajo, simbolizando el acercamiento de Dios hacia el hombre. Ambos triángulos al conjugarse conforman la muy conocida estrella de David, símbolo utilizado por las diferentes escuelas iniciáticas y ocultistas a lo largo de los tiempos, las cuales ya poseían este conocimiento. Así, empezamos a ver la enseñanza oculta de los símbolos iniciáticos que está contenida en forma de claves geométricas. Veremos más de estos símbolos cuando lleguemos al patrón conductual. Los nuevos bebés. Considerando que todo el universo de lo manifestado y lo no manifestado es esencialmente energía, es particularmente importante en la vida familiar, especialmente en la madre, llevar una vida emocionalmente equilibrada y sin angustias. De esa forma, los nuevos bebés que están naciendo tendrán las condiciones óptimas para desarrollar al máximo sus cualidades de superhombre, que ya poseen de forma innata. A partir del año 1970, nuestro planeta entró cósmicamente en un nivel superior. Por eso, todos los niños que han nacido a partir de esa fecha ya vienen mucho más evolucionados. Una vez nacida la entidad biológica, es controlada por otros patrones que funcionan electrónica y eléctricamente, y son el metabólico, el emocional y el conductual, y todos ellos se encuentran a nivel de la cabeza en el cuerpo calloso. Patrón metabólico. Este patrón está localizado en la parte inferior del cuerpo calloso en cada una de las entidades biológicas. Rige la actividad vegetativa, es decir, los mecanismos que mantienen en perfecto estado de funcionamiento el organismo humano, los cuales se realizan sin la ayuda de la voluntad, como la cicatrización, la digestión y todos los procesos orgánicos. Este patrón es una lámina rectangular conformada por líneas electrónicas que sirven de base a una lámina de proteína llamada seroglobulina beta. Su actuación es a nivel de producción de unidades esenciales con una capacidad de -5 hasta +5 inframicrovoltios. Es decir, cuando el organismo requiere eliminar algún tipo de sustancia, se produce una cantidad desde 0 hasta -5, dependiendo de lo que se necesite. Y cuando se requiere reponer alguna esencia, se produce desde +1 hasta +5.
Para entenderlo de una mejor manera, veamos un ejemplo. Supongamos que sufres una herida que hace sangrar tu mano. En el mismo instante en que se produce esa herida, recibes la información por las terminaciones nerviosas que llevan el impulso eléctrico de la sensación de dolor al cerebro a través de canales aferentes. Y esto hace que tomes conciencia de tu herida. De allí, se transmite el impulso directamente a nuestro patrón metabólico, el cual envía la orden para trabajar en la zona afectada que llega al cerebelo. Este procesa la información y da una orden al vaso para que allí se fabrique la esencia requerida. El vaso envía la esencia cum en voltaje de +5, la cual cumple la tarea de cicatrizar. Una vez fabricada la materia prima correspondiente, es enviada al hígado, donde termina de procesarse, y de allí es enviada a través del sistema circulatorio, llegando a la mano, donde se cumple el proceso de cicatrización. Siguiendo el orden del ejemplo anterior, se logra comprender que el patrón metabólico actúa básicamente con 3 órganos: el cerebelo, el hígado y el vaso. De esa forma se mantiene un equilibrio dentro del organismo y se crean los mecanismos para restituirlo a través de su mantenimiento o hacer los correctivos, según sea el caso. Actuación del patrón metabólico en el caso del cáncer. A través del sistema electrónico interno, llega a la esfera mental consciente el mensaje de haber un crecimiento acelerado y descontrolado de células en determinada parte del cuerpo. Inmediatamente pasa la información al patrón metabólico, quien da la orden al cerebelo de procesar la información y pasarla al vaso, que a su vez envía la esencia al hígado, y de allí parten las esencias eléctricas necesarias hacia el lugar indicado. Cuando éstas llegan a su destino, la información registra que la carga voltaica de la enfermedad es más potente que las cargas eléctricas que se pueden enviar. Por lo tanto, se da la orden de crear una defensa orgánica y se procede a fabricar un tejido compacto que retarde el proceso cancerígeno, creando un tumor para bloquear la desarmonía y evitar que afecte a otros órganos vecinos. Se debe tener en cuenta que la causa que produce el cáncer y cualquier otra afección física tiene su origen en un desequilibrio de cargas que se transmiten a través de nuestros propios centros generadores de energía o chakras. Métodos de curación. Existen diversos métodos de curación. El método de la medicina tradicional, que consiste en curar el efecto por medio de un mecanismo contrario. Por ejemplo, si la persona sufre de acidez estomacal, se le recomienda un antiácido, pero allí solamente se está sanando el efecto que produce el mal. En el caso de la medicina homeopática, se busca la cura del mal con un antídoto similar al del propio efecto para forzar al patrón metabólico a producir antiácidos en forma natural. La medicina electrónica no trabajaría en este caso con ácidos ni antiácidos, sino que directamente trabajaría energéticamente sobre el chakra correspondiente y el órgano específico, tratando de contrarrestar la causa que produce tal efecto. Por otra parte, la medicina cósmica tiene similitud con la electrónica, en virtud de que trabaja siempre sobre la propia causa, pero va más allá del plano físico, puesto que el ser humano está expuesto a sufrir de 3 tipos de enfermedades: las emocionales, las de la mente y las producidas a consecuencia de las anteriores, es decir, las enfermedades y dolencias físicas. Por esto, antes de pretender curar nuestro cuerpo, empecemos por curar nuestra mente y nuestras emociones. Más adelante haré un video completo acerca de cómo usar la medicina cósmica. Patrón emocional. El patrón emocional se encuentra localizado en la parte central del cuerpo calloso y consiste en una laminilla de seroglobulina beta dividida en 7 áreas, correspondiendo cada una a cada uno de nuestros 7 chakras.
el patrón emocional lleva un control estricto de las deficiencias o excesos energéticos del organismo, que son captadas por cada uno de los 7 chakras principales. Por ejemplo, cuando llega un impulso a determinado chakra, sea del medio externo o de nuestra propia mente, este es recibido y grabado por descargas eléctricas en el área correspondiente. Es decir, como si una impresión de dolor o alegría se impregnara en el chakra, al tiempo que es asimilada por el patrón emocional como un registro dentro del ser humano. Dichas energías recibidas y grabadas van a generar bienestar, dolor o enfermedad según sea la calidad de la energía entrante. Recordemos que los chakras son los organizadores de la propia energía dentro del organismo humano, y cuando se ven sometidos a fuertes descargas provenientes del medio externo o interno por intermedio de nuestra mente, tratan de canalizar dichas energías. Sin embargo, llega un momento en que todo ese cúmulo energético se sale de su alcance, ya que en muchas ocasiones las presiones son mayores a nuestra propia capacidad de mantenerlas equilibradas. Aquí vemos la representación de la laminilla de seroglobulina beta que conforma el patrón emocional dividido en 7 segmentos. De acuerdo a las grabaciones que en él existan, las respuestas emotivas serán muy diversas. En el caso de las personas que sufren tensiones muy grandes y que se someten a grandes presiones, llega el momento en que la materia no aguanta más y tienen que abrir una válvula de escape de alguna manera. Cuando los chakras y el propio patrón emocional no logran resistir las altas presiones, es cuando se presentan de pronto los coágulos sanguíneos dentro del propio corazón, generando presiones en el pecho y, aún peor, los infartos. A veces, estas tensiones son tan altas que originan trombosis, consecuencia de las mismas coagulaciones sanguíneas. Ahora bien, si la persona es de carácter dulce, aquellos seres que les faltan manos para dar, pero que entran en conflicto ante cualquier situación o problema que se les presente en su medio, crean grandes desajustes en sus niveles de azúcar, dando lugar a la hipoglicemia o, en el peor de los casos, a la diabetes. Del mismo modo, cuando recibimos estímulos eróticos y sin control de la mente, llegan a nuestro muladhara, y a través de una descarga tipo Dhum-Dwar, acción lumínica, se activa la libido. Si estos estímulos llegan en momentos inadecuados y sin control, van a producir en el ser humano un desperdicio de la energía sexual, lo que se traduce en irritabilidad, desgaste, daño de los órganos vitales y vejez prematura. Si los estímulos recibidos del medio ambiente son de tipo emotivo, ya sea familiar, laboral o de la sociedad, estos son recibidos por nuestro chakra manipura, centro de control de las emociones. Debemos canalizar y manejar adecuadamente estas energías para no dejarnos afectar por las cosas externas, volviéndonos menos reactivos, menos instintivos, menos impulsivos y menos sensibleros. De esta manera alcanzaremos la verdadera sensibilidad. Nuestro centro Swadhisthana recibe todo lo relacionado con el control del temperamento, recibe toda reacción de ira e impulsos agresivos. Es la fuente de los sentimientos de superioridad, agresividad, de las palabras hirientes e injustas hacia otros seres. Sucede lo mismo sobre este chakra cuando se reciben energías discordantes a través de los himnos, marchas, consignas y discursos que intentan manejar a las masas, desencadenando las guerras y rencillas en este planeta. El hombre ha permitido que se creen temores constantemente dentro de sus patrones energéticos, y ha aceptado cosas inverosímiles que afectan su propio mundo a través de sus creaciones mentales. Al lograr controlar y equilibrar el centro Anahata, centro de control de la duda y el temor, estimularemos el proceso de nutrición, tonificaremos nuestro sistema glandular,
activaremos las secreciones internas, obtendremos mayor vitalidad, lograremos sabiduría, concentración, estabilidad, confianza, perseverancia, paciencia y equilibrio. Aprendiendo a manejar nuestro chakra Vishuddha, centro regulador de las ambiciones, del poder material o espiritual, de la envidia y la competencia, comprenderemos que el cambio no se da hacia afuera, hacia lo externo, sino hacia lo interno, permitiendo que aflore la creatividad, sintiendo el deseo de compartir y surgiendo entonces la generosidad y el altruismo. Armonizando el chakra Ajna Chakra, centro de control de la imaginación y la sabiduría, lograremos el discernimiento, la clarividencia, la clariaudiencia, la abstinencia y la templanza. Además, despertaremos ideas de dignidad, de grandeza, de veneración, sentimientos delicados y el dominio del espíritu sobre la materia. Lograremos refinar nuestro propio lenguaje y ser más cultos y sencillos en nuestra manera de ser y de actuar. Ejerciendo control sobre nuestro chakra Sahasrara, centro de control del libre albedrío, lograremos despertar la supraconsciencia entrando en consonancia con el Padre, en tal forma que los dos seremos uno, y lo que es Él, seremos nosotros, y lo que nosotros somos, será Él. En la siguiente parte de esta lección, profundizaremos en el patrón maestro y conductual, el cual regula nuestro comportamiento según hayamos grabado nuestras runas en la tabla esmeraldina. Aprovecho la temática de esta lección para hacer una corta reflexión en cuanto a la existencia de las entidades biológicas y la ingeniería de su diseño. Quiero hacerte caer en cuenta de la importancia de esta maravillosa máquina que poseemos y que denominamos cuerpo humano. Un cuerpo que crece constantemente cuando lo alimentamos, no solo de materia física, sino de alimento intelectual y espiritual. Una entidad biológica que se actualiza constantemente cuando leemos un libro o vemos un video. Una pieza tecnológica que retiene información, la incrementa y la proyecta. Y mejor aún, ¿quién o quiénes son los arquitectos de esta maravilla de la ingeniería biológica? ¿O será que surgimos por generación espontánea? El ser humano apareció. Digamos que somos el producto de la madre naturaleza. Pero, ¿quién diseñó a la madre naturaleza en toda su perfección para que sirviera como el hábitat ideal para nuestro desarrollo? Nosotros los seres humanos somos creadores. Creamos herramientas, construimos casas, tenemos el patrón genético para reproducir vida. Eso quiere decir que Dios se vale de nosotros para que las cosas aún no manifestadas puedan ser manifestadas a través de nosotros para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje. Entonces, ¿será posible que Dios se haya valido de inteligencias superiores para la creación y perfeccionamiento de nuestras entidades biológicas? Esto lo veremos en las siguientes lecciones que ya empiezan a ponerse mucho mejores. Recuerda, si estás viendo este video es porque lo necesitas. Si te gustó, no olvides suscribirte, comentar, darle a like y, lo más importante para que todos conozcan esta información, compartirlo en tus redes sociales. Que el amor de Dios esté siempre contigo y nos vemos en la siguiente parte de esta lección. Quiero más.